Por favor, ingrese, siéntese. Acérquese por acá. Va a tener los... Ahí a su derecha puede mojar sus dedos con tinta y mientras tanto me va diciendo su nombre completo. Marcelo Jorge Figueras. Primer lectura que haya tenido. Tanto para atrás tengo que recordar. Ponga los dedos acá, por favor. Ok. Los dedos. Ok. Ese no es el dedo, señor. ¿Ah, no? Perdón, ya me entrego. Robin Hood. Un libro, alguna versión de Robin Hood. ¿Último libro que haya leído? Releyendo una biografía de Dashiell Hammett, el creador de la novela negra, y repasando el Rey Lear de Shakespeare otra vez. Y ahora ya sabemos, recuerda que está bajo juramento, así que va a tener que decirnos si alguna vez sustrajo algún libro de alguna librería. Librería no, biblioteca sí. No devolvió. No devolví. Y ahora díganos el último libro que haya publicado. Es una novela que se llama El negro corazón del crimen. Ahora sí, ya puede ingresar al estudio Marcelo Figueras. Después de pasar nuestro cuestionario, ¿cómo estás, Marcelo? Podemos presentarlo como periodista, guionista, escritor. ¿Con qué me puedo limpiar los dedos? Con esto. Acá siempre hay algún trapo, siempre tenemos por ahí. Sí. Si no, la remera esa que tenés de Rodrigo. Dale. ¿Cómo andan? Bien. Contanos, ¿cómo te definís vos? Porque sos periodista, has escrito bastantes libros. ¿Cuántos más o menos? Creo que esta es la 7ª novela, sin contar un libro para chicos y algún libro de compilación de artículos. Ah, caramba, de ensayos y esas cosas. Bien, perfecto. Y también estuviste tipo cronista, como periodista. También has escrito guiones de cine, entre ellos el de Plata Quemada, de Ricardo Piglia, ¿verdad? Así es. Y uno de tus libros más conocidos es Kamchatka, que ha llegado a la pantalla. ¿Viste? Me encanta decir eso. Sí. ¿Viste? Cuando los libros llegan a la pantalla. Claro, llegan a la pantalla. Parece que los tirás contra la pantalla, ¿viste? Una cosa así. Que caen solos, que llegan solos en Uber. Claro, se piden uno en Uber y vienen. Pero ¿cómo te definís en sí? Vos, si podés hacerlo. Y en general yo digo escritor, porque la otra sería decir narrador directamente, porque esencialmente es lo que es común a todas estas variantes. Aún cuando estás escribiendo un artículo periodístico, una crónica, estás contando algo, estás narrando algo, cuando haces un guión de cine, obviamente. Cuando escribís el guión de un cómic, lo mismo. Entonces, ¿has escrito guión de cómics? Esa se me escapó. Me he escrito algunas cositas en la época de la Urraca, cuando anduve por Fierro, brevemente. ¿Sí? Y ahora estoy escribiendo otra vez, después de muchos años, un guión de cómic para una especie de prequel de El Rey de los Espinos, de mi novela anterior. Claro, mira. Que va a salir primero en Italia. Y por eso va a funcionar como una prequel y después va a salir la novela. Primero como un comic books, digamos. Exacto. Digamos al revés de lo que hizo el del Club de la Pelea, que sacó el Club de la Pelea 2. Que lo sacó como cómic. Chuck Palahniuk. Pero bueno, acá va a salir en Italia, el público italiano primero va a conocer el cómic y después la novela. Mirá, que ya se bueno, el público italiano es un gran seguidor del cómic. Exacto, es un público muy, muy ávido para eso. Y anduviste por todo el mundo casi. Por bastantes partes. Unas cuantas millas. Me quedan, sí. ¿Qué lugares más pudiste, a partir de tu profesión y de tu escritura, tu periodismo, tus investigaciones? ¿Qué lugares te gustaron más? ¿Qué fuiste? ¿Por dónde anduviste? Anduve por Europa, anduve por los Estados Unidos, anduve brevemente por Medio Oriente, un par de veces. Saladito. Cubriendo ahí, primero como periodista, cubriendo la segunda intifada durante el segundo semestre del año 2000. Y después a partir de eso salió una novela que se llama Aquarium.
para lo cual volví 7 años después, cuando estaba ya escribiéndola, volví básicamente para cerrar la investigación y para permitirme terminarla. Sí, uno escribe, ¿sabes qué? Ahora que me contás esto, pasa cuando uno se dedica mucho a un tema y tiene un momento de investigación. Sucede que lo escribís mejor cuando te vas después de ese lugar donde estuviste investigando, ¿no? Cuando te sentás a escribir, es mejor en el lugar en el que está ambientado o irte desde ahí y verlo a la distancia para escribirlo. Lo que pasa que en realidad en este caso fue una sorpresa, porque, a ver, yo llegué como periodista a cubrir esto por encargo de una revista española, de cuya directora yo era muy amigo, y ella sabía, porque yo le había dicho de una novela que yo quería escribir, una novela de época en la cual había un personaje que era un palestino. Sí. Y yo le había contado que tenía ganas de ir en algún momento porque no quería, no quería construir el personaje simplemente a partir de Google o Wikipedia o algunos libros. Claro. Sentir el aire, ¿no? Claro, y cuando estalló la segunda intifada, mi amiga me ofreció este pacto fáustico, me dijo, si querés, yo te mando, anda a cubrir esto que está pasando y paralelamente hacer la investigación que vos quieras hacer para ser el personaje. De paso cañazo te dijo. Tampoco estaba yendo a un lugar paradisíaco, ni mucho menos. No precisamente, pero bueno, efectivamente lo que ocurrió fue tan intenso que nunca escribí la historia original que yo había ido no la descarto, probablemente la escriba en algún momento. Pero claro, la intensidad de la experiencia me hizo, me presentó una novela completamente distinta y eso fue lo que sí terminé escribiendo, ¿no? Pero nunca, si hay algo que a mí me gusta es estar abierto a lo que ocurre, ¿no? A la experiencia en verdadera, porque a partir de ahí es donde salen los relatos que para mí valen la pena de ver. Sí, a partir de una experiencia vivida. En tu literatura, como para ir buscando o tratar de aglomerar un poco tus diferentes libros, necesitas siempre un contexto en el cual trabajás verídico para después trabajar la ficción, ¿no? O sea, ¿te sentís por ahí más cómodo haciendo un trabajo riguroso desde la época, desde, en este caso, el lugar? No es adrede, eso también para mí fue una sorpresa, porque como tantos escritores, supongo yo supe que quería contar historias desde que era muy chiquito. Mito de origen. Exactamente. No recuerdo un momento de mi vida en el cual no haya querido contar historias. Pero bueno, cuando terminaba la secundaria, acá estaba la cuestión de ¿a qué me voy a dedicar? Claro. Y ten en cuenta que yo terminé la secundaria en 1978, en medio de la dictadura militar. Y ahí, busqué algo que me permitiese trabajar y mantenerme mientras yo seguía alentando esta que yo consideraba mi verdadera vocación. Y todavía hoy sigo sin entender muy bien cuál es el razonamiento que hice, pero me metí en periodismo. Claro, ¿por qué hiciste eso? Es el refugio de muchos escritores. Claro, pero es... A ver, por un lado yo vivía en una burbuja de ficciones maravillosa, perfecta, que no quería romper de ninguna manera. El ambiente alrededor era lo que alentaba, convengamos que no era un momento muy maravilloso para el periodismo argentino. No tenías grandes alas. Pero por algún motivo nunca cruzó por mi mente meterme en la academia, en letras, hacer esta cosa que quizás pueda parecer obvia. Y por algún motivo que yo creo que era muy, muy pulsional también, decidí meterme en algo que me obligaba a conectarme con la verdad. La realidad. Y ahora, hablando un poco de periodismo, ya nos vamos a meter en el terreno de la narración. Y el periodismo se trata de, tenés un dato, chequearlo, y parece sencillo, ¿no? Pero más sencillo... Algo que no todos hacen. Más sencillo es si sos Walsh. He Is suena de la banda sueca Ghost. Tanto ustedes como nosotros siempre quisimos ser como Wilde. En El Sonido y la Furia cumplimos tu sueño.
el sonido y la furia. Literatura en su más rockera expresión. Y seguimos aquí con Marcelo Figueras y estábamos ya introduciéndonos un poco en este tema de narración, ficción y periodismo. Habíamos estado charlando y esta un poco. idea del anclaje en la realidad, ¿no, Marcelo? Que en realidad era exactamente lo contrario de lo que yo quería hacer. Como finalmente estudié periodismo, empecé a trabajar en periodismo, me fue muy bien en periodismo. Cuando volví a retomar lo literario, lo que quería era algo, nada, ficción pura, nada que no tuviese nada que ver. Claro. Y de la manera más demente me metí a escribir una historia que transcurría en la década del 30 en la Argentina, un momento que, como se imaginarán, yo no había vivido. Donde había tango, donde había una situación en política que yo no conocía. Y terminé haciendo una investigación, obviamente, sobre el tango de la época, sobre el cine de la época, sobre la vida de Perón, muy, muy concretamente en ese momento, era una novela que se llamó El muchacho peronista. Está aquí la novela. Lo tenemos acá, por cierto. Y a partir de eso me di cuenta de que, de forma totalmente involuntaria, todas las novelas, las historias que se me ocurren, requieren un grado de investigación y que es parte de lo que yo más disfruto del proceso. ¿Disfrutás mucho del ponerte a investigar antes de escribir? Sí, locamente. Mira. Casi diría es el momento de mayor libertad, ¿no? Y cómo van cayendo fichas y cómo van aportándote elementos que de ninguna otra manera se te hubiesen ocurrido, ¿no? Yo siempre digo que la realidad tira esas bolas curvas que de otra manera sí. no verías venir nunca, ¿no? Y que tienen ocurrencias que más desearía tener el más imaginativo de los escritores. Entonces siempre hay algo en el material de lo que investigo, ya sea una cuestión histórica, ya sea física cuántica, ya sea lo que la historia requiera en ese momento, siempre hay cosas que me sorprenden y me plantean caminos del mismo relato que no se me habían ocurrido antes. Aparte de los enfoques en la realidad, ¿no? Porque uno encuentra esas grietas, esos lugares de la realidad que uno las conoce y dice, esto es una historia, esto es un cuento, esto ayuda a una ficcionalización de las cosas. Me acuerdo la novela de El Absoluto de Daniel Goebel. Él cuenta un momento, algo que es digamos que es histórico, que es cuando Napoleón va a Egipto y a la vez está teniendo a su mujer que tiene un amante en Francia. Entonces él está ganando en Egipto, pero está perdiendo en Francia, y envía cartas despechadas que se las interceptan los ingleses y las publican los ingleses, y termina haciéndose una locura que parece un delirio, y es algo histórico, y es tremendo eso que pasa. Y en ese punto, ¿cómo fue el largarte a escribir sobre Walsh en El negro corazón del crimen, que es el libro que estamos presentando, digamos? La idea surgió de una charla con Marcelo Yapses, el productor de cine y director él también, y Paula De Luque, una directora de cine. Nos habíamos juntado, me había llamado Paula porque tenía ganas de que yo escribiera algo para ella, pero no había nada, no tenía ninguna idea en particular al respecto. Y no sé cómo, charlando, creo que Marcelo mismo fue que lo trajo a colación, trajo el tema Walsh, que era un tema que bueno, por un lado impone un enorme respeto, por el tamaño de personaje así más propio del bronce que de la carne que parece Walsh, ¿no? Pero ahí me quedó dando vueltas y empecé a revisar la historia de Operación Masacre, y lo que me convenció fue que yo encontré lo que encontré ahí fue una manera de meterme con Walsh antes de que Walsh fuese el bronce que todos conocemos, ¿no? Claro. Al cual yo sentía que me quedaba grande, o sea que no... Aparte que te toca por todos lados, porque es periodista, es escritor, ¿no? Tiene todo. Entonces, Walsh de 29 años, que todavía no es el Walsh que todos conocemos, que en muchos aspectos incluso era... contrario al Walsh que todos conocemos. Estaba hablando de un tipo que era muy gorila, muy antiperonista en ese momento todavía, muy filoborgiano, Claro.
muy con sueños de seguir escribiendo cada vez más en La Nación, donde ya incluso había escrito un artículo sobre el género policial. Y entonces en que era para mí poco más que un pibe de 29 años que se encuentra ahí otra vez con una historia real que le tuerce la vida por completo, por completo, y cuando le tuerce la vida estoy diciendo, o sea, no solo le pasó él mismo, o sea, le tuerce, él se termina separando de su mujer y la madre de sus hijas. Pone en riesgo su carrera. Pone en riesgo su carrera como periodista, pone en riesgo su carrera como escritor, pone en riesgo su vida, y sobre todo cambia fenomenalmente como escritor. Claro. Lo que le pasa, la intensidad de esa experiencia, lo convierte en un escritor completamente distinto. Si vos lees los relatos del Walsh de Variaciones en Rojo, su primer libro de cuentos policiales, si vos lees incluso las crónicas periodísticas que él escribía todavía en esa época, con los artículos y lees Operación Masacre, te da la sensación de que estás leyendo a dos escritores completamente distintos. Otro, claro. Y yo creo que que esa experiencia y ese contacto con lo real fue lo que le llevó a tomar una larga serie de decisiones que tenían que ver en primer lugar con su alma y consecuentemente no podían dejar de modificar también su literatura, ¿no? Y de cambios y de variaciones vamos a estar hablando también más adelante del personaje de Walsh narrado por Figueras. Pero antes vamos a escuchar a Mano Negra con Señor Matanza. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En El Sonido y la Furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Continuamos después de la pausa aquí en El Sonido y la Furia. Y tenemos en nuestros estudios, seguimos la charla con Marcelo Figueras, que vino a presentar, entre todas las cosas que hace, su nuevo libro, su nuevo hijo, casi que no es tuyo, ¿no? El Negro Corazón del Crimen, editado por Editorial Alfaguara. ¿Es tu hijo o no es tu hijo? ¿O es hijo de la historia y vos lo recreaste? ¿Cómo haces para entender un libro que no viene de la pura imaginación tuya, sino que está anclado en algo a lo que vos rearmás, que es la vida de Rodolfo Walsh, o por lo menos ese periodo de su vida? Yo creo que formalmente es una novela, digo, más allá de que digamos esté basado en una investigación no solo de época de histórica, sino también lo que tiene que ver con los textos mismos de Walsh y todo. Hay una enorme parte de imaginación en lo que tiene que ver con la relación entre R, la forma en la que yo lo llamo la novela, y Enriqueta Muñiz, que es la periodista española muy jovencita que fue su mano derecha, su socia, diría, más que mano derecha, en todo esto. La relación de ellos pasó de profesional a amorosa, pero de cualquier forma fue algo que ellos mantuvieron en secreto toda la vida. Tengan en cuenta, estamos hablando de mediados de los años 50 del siglo pasado, un señor que estaba casado, obviamente para evitar cualquier tipo de mal momento, mal trago a la familia. Y además en lo que se estaban metiendo, ¿no? Claro, y además una relación que duró básicamente lo que duró la investigación, ¿no? Porque con Operación Masacre ya convertido en libro, la relación amorosa por lo menos se quebró, pero igual ellos la mantuvieron toda la vida oculta, y recién en los últimos años de su vida Enriqueta Muñiz blanqueó que verdaderamente había existido y que para él Walsh había sido para ella había sido Walsh el hombre de su vida, ¿no? Pero bueno, sobre cómo era la relación entre ellos no hay nadie que lo pueda contar, porque lamentablemente ninguno de los dos ya están. Tan secreto lo tenían que, hablando con Horacio Berbisky, por ejemplo, que fue una de las personas con las cuales, Horacio
Él laburó mucho con Walsh, fue su amigo desde fines de la década del 60 hasta que lo mataron. Y Horacio mismo trabajó después como periodista con Enriqueta. Ah, mira. Y ninguno de los dos se lo había dicho nunca, ninguno de los dos se lo había confesado nunca. Pero yo creo que es una novela. Creo que en todo caso trata de tomarse las mismas libertades que en algún sentido Walsh se tomó en su momento, ¿no? Él estaba trabajando sobre una historia que era real y que estaba investigando como un periodista, pero decidió, después de ensayo y error, digo, si ves los primeros artículos que Walsh escribió tratando de hablar sobre este tema, muy claramente ahí hay un escritor que está buscando una voz que todavía no encuentra. Los 3 primeros artículos que publicó en un periódico gremial que se llamaba Revolución Nacional son muy distintos entre sí. Por un lado, terminó publicándolos ahí porque no había ningún medio grande que quisiera publicar esta investigación. Y después creo que estaba buscando cómo meterse con ese tema. Y los 3 artículos eran muy distintos, muy contradictorios entre sí, parecen escritos por 3 tipos distintos, hasta que dio con esta forma de narrar, en la cual él es muy consciente de que lo que está haciendo es narrando, está utilizando las mejores herramientas de la literatura para contar algo que le constaba era absolutamente cierto. Claro. ¿Sabes qué? Y metiéndonos un poquito también en el tema esto del libro como novela en sí, hay otros temas que están tocados y que me parecían muy interesantes mientras los iba leyendo, que eran la degradación de la familia, el desgaste de las parejas, que son temas casi laterales, ¿no? Que se van dando en un contexto donde hay un contexto histórico, ponele, o de una historia principal, pero que empiezan a suceder como algo de, bueno, pero de todas maneras las parejas empiezan a desgastarse cuando sucede esto, o las obsesiones de uno empiezan a separarte de los demás que no te pueden acompañar. O cómo uno crece de maneras distintas y a distintas velocidades, claro. Las cosas inevitables de la vida, de las cuales todos somos expertos. A mí me parece que está a todos nos ha pasado algo de eso. Muy bien logrado el trabajo del Walsh joven, encontrarse con una bomba, como era la información que le llega, y cómo eso le repercute a cualquier periodista, de encontrarse con algo que vos decís, esto es un trabajo enorme que me queda por delante, y el desafío de decir, yo seré capaz de lograr eso, ¿no? Sobre todo en una edad joven. Sobre todo, bueno, por eso, con un tipo que estaba también entre la escritura de ficción y el periodismo, al que no terminaba de tomarse del todo en serio, ¿no? Él había entrado a trabajar a los 17 años en la editorial Hachette, y había, digamos, ascendido de alguna manera en la editorial haciendo un poco de todo, y era traductor, y era antólogo, como casi todos los que tienen que arrancar de abajo. Y colaboraba en medios de la época, así en revistas, digamos, de interés general como Leoplano, Bea y Lea, por las cuales no tenía un gran respeto, pero que de repente le permitían, qué sé yo, escribir algún artículo sobre un escritor o sacarse algún gusto. Pero creo que lo que le pasó a Walsh en este sentido es que necesitó darse un par de topetazos hasta encontrar cuál era la manera perfecta de contar esta historia. Claro. Que él había creído en una primera instancia que básicamente era una primicia periodística, algo que iba a escribir en el estilo, si querés, al que estaba acostumbrado en todo caso, claro. Porque él estaba, digamos, los diarios que él leía con aspiración a poder trabajar en ellos eran los de la época, sobre todo La Nación. Para cualquier aspirante a escritor en la Argentina, mediados del siglo XX, obviamente la tribuna periodística en lo que tenía que ver con la cultura era La Nación, la que tenía, digamos, el prestigio, el brillo de la tradición, por otro lado, y el prestigio, sí. Y entonces creo que lo primero que le pasa es que encuentra que no va a poder escribir esa historia para ninguno de estos medios.
Con lo cual también cuestiona, lo que cuestiona es un poco tu voz, es decir, o sea, yo sabía cómo iba a contar esto si lo publicaba en estos diarios. Ahora que estos diarios no quieren publicarme, ¿qué hago? Y que el único que se me ofrece es esta revista muy humilde, de origen sindical, insisto, hablamos de alguien que era muy antiperonista todavía en ese momento. Es un poco para quién canto yo entonces, ¿no? Es decir, o sea, claro, ¿a quién le le estoy diciendo esto? Y de qué manera de qué manera tengo que contar yo en esta historia en particular. Digo, yo siempre tengo esta sensación de que, más allá de que hay muchos escritores que tienen estilos muy definidos, muy característicos, muy idiosincráticos, yo siento en general que cada historia te está demandando una manera en particular, que es la manera ideal a ser contada. Y creo que esto era lo que imagino yo, que esto le debe haber pesado con mayor o menor conciencia a Walsh en aquel momento. Con tanta fuerza y con tanta intensidad que de algún modo se vio obligado a inventar una forma que no existía. Claro, que en realidad fue eso. Lo que hoy llamábamos el non-fiction, y todo que lo llamó Capote. Menos, que lo llamó Capote varios años después, cuando publicó A Sangre Fría. Pero básicamente esto, ¿no? O sea, atreverse a hacer un libro que, si bien tiene como columna vertebral una investigación periodística rigurosísima, no es un libro periodístico, o en todo caso no es tan solo un libro periodístico, es un libro que está tratando... Claro. Porque yo creo que hubo algo que lo conmovió humanamente a Walsh, de tal forma que entendió que si lo escribía tan solo como un libro periodístico no le iba a hacer justicia a lo que realmente a la injusticia que había ocurrido y lo que él quería contar, ¿no? Entonces creo que necesitaba que el potencial lector vibrase de una forma, en todo caso, parecida a la que él había vibrado originalmente al ponerse en contacto con esto, a tal punto de cambiar toda su vida, ¿no? Como este tipo tan gorila, con un hermano mayor que había participado de la represión, de la Revolución Libertadora, del bombardeo, de todas las escaramuzas militares contra el gobierno de Perón para derrocar a Perón, como este tipo para el cual Borges era un modelo al que seguir, se termina conmoviendo tan profundamente por estos tipos tan distintos a él. O sea, claro, estamos hablando de las víctimas, eran básicamente obreros, laburantes sí, peronistas, que simplemente que no podían decir ser peronistas, que no podían, y que de alguna forma habían algunos, pocos, porque muchos de los fusilados no tenían nada que ver con el alzamiento que se pretendió castigar en junio del 56. Digo, como él de alguna forma se conmueve profundamente con estos tipos que no pueden ser más distintos que él, y él, siendo conscientemente todavía antiperonista, porque si lees también los prólogos de las dos primeras ediciones de Operación Masacre, sí, él lo dice con todas las letras. Esto es lo que dicen los primeros prólogos, pero vos lees el libro, empezás a leer el libro, y lo que el libro te cuenta ya es otra cosa. Claro. Te está contando de otro lado. Yo creo que lo que está contando, ahí, como narrador, él ya era peronista antes de darse cuenta. Pero yo creo que pasa eso, muchas veces los escritores somos bastante más listos cuando escribimos que cuando tratamos de articular un pensamiento político, ¿no? A veces pasa, sí. Y te quería preguntar, en este juego de cajas chinas que sucede, ¿no? Con vos, en realidad, en el libro, donde hay una investigación, ¿no? Hay un escritor que quiere escribir sobre una investigación y termina haciendo un libro verídico y a la vez ficcional, y vos proponiéndote escribir sobre una vida que no sabes muchas cosas y tenés que ficcionalizar hechos reales de otra vida. Digamos, en estas cajas chinas, ¿cómo encontraste tu voz? O si estás conforme con esa voz que encontraste, si el libro salió, ya está, te lamento decírtelo. El libro salió. Pero ¿dónde encontraste tu voz para poder contar esta historia? Y bien, un poco todo este raconto que vos venías haciendo,
digo, tiene que ver con cosas que yo contaba antes, de cosas que me habían pasado en algún sentido, ¿no? Digo, esto de cómo muchas veces la realidad te sorprende de una manera y terminas haciendo un libro o algo que no era lo que pensabas hacer. A Walsh le volvió a pasar, digamos, porque ese cuento tan maravilloso de Walsh, que es Esa mujer, sí. También es un cuento que en realidad en su origen hay una investigación periodística que no llegó al punto al que él quería, que era que un militar le dijese qué habían hecho con el cuerpo embalsamado de Eva Perón. Y entonces la investigación no funcionó, tal como Walsh lo había querido. Pero a consecuencia de esto apareció un cuento que es de los cuentos más maravillosos de la historia argentina, y que incluso en una encuesta bastante grande que hubo en el medio cultural hace algunos años, terminó consagrado como el mejor cuento de la literatura argentina, caramba, por encima de cuentos de Borges. Tomá. Algo que lo hubiera casi espantado, ¿no? Si hubiera caído sentado. No, creo que en todo caso era un tipo ambicioso y creo que lo habría disfrutado mucho. Pero... En tu cara, ciego. Claro, algo así. Pero bueno, digamos, a mí no me costó, en este sentido no me costó nada meterme en la piel de un tipo que quiere ser un escritor de verdad, al que la historia argentina se le cruza por adelante y le tuerce el rumbo, y que en vez de arrugar, que hubiese sido lo lógico, lo que hubiesen hecho el 99% de los tipos en su lugar, decir, me voy a cagar la carrera, no voy a poder escribir Sí, basta. Prefiero los policiales de investigación, los policiales a la inglesa, tradicional. Claro. Y que en cambio esto decidió jugarse por lo que le parecía que era la verdad y por lo que le parecía que valía la pena, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, a mí no me cuesta sentirme identificado, salvando las enormes distancias con este señor monumental, porque de alguna forma esa ida y vuelta, esa lucha de decir, en realidad yo querría hacer esto, claro, pero me tocó este país y me tocó este momento, y entonces ¿qué hago yo con esto? Y creo que Walsh en Operación Masacre encuentra su voz en todo sentido, en principal sí, como escritor y todo, y insisto, digo, yo me puedo ver reflejado lejanamente en esto de decir que cuando yo entendí que la ficción que yo quería escribir podía enhebrarse con lo que pasaba en el país que me tocó vivir, en el tiempo que me tocó vivir, digo, creo que es ahí donde yo siento que encontré mi propia voz para el libro, digamos. Claro, y en ese punto de encontrarte ahí, ¿no? Podemos ver también en el libro, que eso es una de las cosas lindas, como te decía antes, estas temáticas que lo van haciendo cada vez más humano, sí, ¿no? Como decías vos, del bronce que uno conoce, volver... Hay una escena específica que yo te quería felicitar, digo, me diste un hermoso momento cuando hay una escena de papeles, la gente que lo lea se va a acordar, una escena de los papeles que se le vuelan en el viento y la lluvia y ellos dos persiguiéndose. Sí. La escena es tan hermosa, con nada, porque es con nada, con unos papeles que encima son mentira, que ella le hace un chiste. Claro, y lo ves a Walsh haciendo chiste, queriéndose levantar, poniéndose nervioso, ¿no? Y en esta historia con Enriqueta es tan linda armado que uno le disfruta por eso. Ahí se convierte en novela cuando vos lo empezás a sentir propio. ¿No? Cuando creo que esa es una de las ventajas de la ficción por sobre el periodismo, imagino yo. Ustedes que son periodistas me van a contradecir, pero que puede hacer sentir al lector parte de lo que está sucediendo realmente, desde lo sentimental casi. Y eso para mí era, digamos, un desafío enorme, pero una de las cosas con las cuales yo soñaba, ¿no? Que de repente el lector pueda sentir esa proximidad humana con un Walsh que en general tendemos a mirar a la distancia como la encarnación de todos los valores revolucionarios, todo, ¿no? Lo que está bueno en el mundo. Claro, porque yo de algunas documentales y demás
Lo recordaban siempre a Walsh como un tipo que decía chistes, que era jodón, y uno veía la foto por ahí común de Walsh y no terminabas de encajar. No tiene cara de jodón, digamos. Claro, y mucha gente decía sí, tenía un muy buen humor. Sí, pero por eso, así, muy británico y muy parco, ¿no? Digo, eso era algo, digamos, algo que yo me había imaginado y que recuerdo haberle preguntado específicamente a Horacio Berbisky, y que él me confirmó que lo que yo me había imaginado iba por ese lado, en un tipo de más bien que no era necesariamente el alma de las fiestas, más bien parco, más bien de observar, más bien de los que hablan tan solo cuando tienen algo para decir. Pero bueno, cuando tomaba un par de copas de más, obviamente se ponía más jodón. Eso, en eso también coinciden todos. Está muy bien, está muy bien. Stop. Y antes de despedirnos, casi obligados, Con los Pixies. Ya suenan los Pixies y me pongo triste yo. Ahora no disfruto mal el tema de los Pixies. Aprovechamos que tenemos aquí a Marcelo Figueras y sabemos que entrevistaste a Mick Jagger en algún momento, a Paul McCartney. Estábamos diciendo que tenemos 2 grados de separación con Mick Jagger ya. Sí. 2 grados de separación. Es lo más cerca de Mick Jagger que podemos llegar a estar acá en la radio. Y yo, cualquiera de esos 3 que me menciones, yo creo que la noche anterior no duermo. Sí, sé que me tengo que contar con ellos. Pero el indio es otra cosa. El indio es distinto. No sé cómo lo estás viviendo, ¿no? Le contamos a la gente que él está trabajando con el indio en la autobiografía del indio. Y mirá, para mí es un sueño absoluto, digo. Seguís trabajando con cosas de la realidad, te sigo contando. Sí. Claro, afirmadísimo en la realidad. Porque, bueno, qué sé yo fui ricotero, digo, dentro de mi laburo de periodista y sobre todo los primeros años, yo también estaba muy metido, escribía mucho sobre rock. Escribiste mucho en la Rolling Stone también. Sí, pero bueno, también en humor, en aquel momento, bueno, y en distintos diarios donde laburé, y en la revista Rock and Pop en aquel momento, y en la radio Rock and Pop, y en La Mano, y en, qué sé yo, porque hay una cantidad de medios. Y para mí Los Redondos fueron la banda de sonido de una etapa absolutamente tremenda y maravillosa de mi vida. Tuve el privilegio de entrevistarlos varias veces. Mira. Y eso era todo, digamos, o sea, eran para mí maravillosas oportunidades, y desde que se separaron, en realidad yo no los había vuelto a ver. En esos 15 años que siguieron a la separación, ocasionalmente me pedían que escribiese alguna cosa sobre Los Redondos, o en la Rolling hacer un making of de lo que había sido la última entrevista para la Rolling Stone, o en La Mano en algún aniversario y todo. Y en general el indio siempre tenía la delicadeza de hacerme llegar por vía de Julio Sáez, de su manager, un agradecimiento. Mira vos. Cosa que, o se le aclara a la gente, esto no suele pasar, ¿no? No suele pasar con los artistas en general. Pero claro. Un señor muy educado, muy elegante en toda su vida, y hacía esto. Y en un momento habían pasado, bueno, de la Rolling me pidieron que hiciera la crítica del que todavía sigue siendo el último disco del indio, de Pajaritos Bravos Muchachitos. Hice la crítica, el indio me volvió a mandar un mensaje de agradecimiento, y ahí me di cuenta de que... ¿Te estaba prestando atención? Ahí lo que pensé fue que hacía muchísimos años que en general no sabíamos nada del uno del otro, y esos años habían sido los años en los cuales yo había empezado a publicar, digamos, con cierto rigor como novelista. Claro. Entonces yo los había frecuentado mientras yo era solo un periodista de rock, y dije, me gustaría mandarle mis libros, digo. Y entonces le pregunté a Julio, y le mandé en algunas de mis novelas. Y un día llegó un mail, un domingo a la mañana. Domingo a la mañana te levantás, mate. ¿Viste cuando manoteas así? Sí. El celular. Y ahí Julio me anunciaba que el indio quería que yo fuese quien escribiera quien escribiese su autobiografía, y ahí esos momentos de la vida que no te olvidas nunca, responsabilidad, ¿no? Claro. ¿Por dónde empiezo? Pero bueno, en ese sentido ha sido
la posibilidad de hablar con el indio, todo lo que nunca nadie, por lo menos desde lo periodístico, lo narrativo, pudo hablar, toda su vida, desde su prehistoria, la historia de sus viejos, hasta el presente, disfrutándolo como loco, y disfrutando también, aparte de ese privilegio, el privilegio de ir viendo cómo se va construyendo el disco nuevo. Claro, de estar ahí. De estar ahí. ¿Tenés fecha ya? No, el indio en este sentido es como Miguel Ángel, que cuando el Papa Julio II le preguntaba cuándo iba a terminar la Sixtina, decía cuando termine. Cuando termine, claro. Pero bueno, creo que sería físicamente probable que el año que viene saliese el libro. Bien, bueno, sí, excelente. Esperándolo, sí. Creo que ese, por lo menos ese libro, es el que más tranquilo puede llegar a estar en cuanto a repercusión que puede llegar a tener. Ya vas a estar invitado acá, ya sabelo. Okay. Ya lo noto, lo voy anotando el carnet de baile. Sí. Por lo pronto ya son las 12, así que tenemos que despedirnos. Le mandamos como siempre un saludo a los muchachos y muchachas de Revista Q, a la gente de Revista El Gusano. Se pueden ir metiendo por Facebook, pueden buscar a los dos y se enteran un poco más de qué se trata. Por lo pronto nos vamos despidiendo. Muy bien, nos vamos despidiendo entonces. Esto ha sido los agradecimientos. Nos está diciendo Oli desesperada. Sí. Nos llegó desde también a Roxana Bávaro, como siempre. Le tenemos que agradecer la vida entera. De Alfaguara también, como El Negro Corazón del Crimen que estuvimos viendo hoy. David Foinquinos, la biblioteca de los libros rechazados. La biblioteca de los libros rechazados. David Foinquinos nos ha llegado ese libro. ¿Qué más, Mati? Tenemos de Odisea. Tenemos que agradecerle a Paz Busquet, que nos ha mandado Las Poéticas del siglo XX, de Raúl Gustavo Aguirre. Premio de Poesía Pablo Neruda 2016 tiene In Memoriam, de Raúl Zurita. Y Canto Fijo, de Fernando Herrera. Vamos a estar charlando con Paz en breve. Un abrazo enorme para todos. Marcelo, últimas palabras en este programa. No, gracias, fue un placer, lo pasé muy bien. Perfecto, hasta el domingo que viene entonces. Gracias a Olivia que nos está haciendo señas desde la cabina. Gracias a Paula Bub, siempre en los controles. Matías, muchas gracias también a vos por la cerveza. Gracias. No. ¿Viste? Mi nombre es todavía Luis Alexis Leiva. Esto ha sido El Sonido y la Furia. Hasta el domingo que viene. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.